Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias por este día, Señor, que nuestra hermana Norma va a traer la palabra, Señor. Usa su boca para la gloria y la honra tuya, Señor. Que sea, Señor, esta palabra que tú has escogido, Señor, para llenar nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Aquella, Señor, que estamos falta de tu palabra en este momento, que estamos esperando una confirmación, Señor, seas tú que nos hable a través de tu palabra en esta noche. Reprendemos todo espíritu de intromisión, todo espíritu de perturbación, todo espíritu, Señor, que no glorifique tu nombre. Lo atamos, le echamos a las profundidades de los mares, Señor, y declaramos la libertad de Cristo, Señor, en todos los hogares, Señor, que están aquí en este Zoom, en esta noche. Bendice las hermanas que, Señor, van a entrar o que no han podido entrar. Cuídalas, protégelas en el camino, Señor. Bendice a nuestra hermana Norma. Usa su boca, Señor, para la gloria y la honra tuya. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amadas hermanas. Buenas noches, pastoras, pastores que nos ven esta mañana, hermanos en Cristo. Permítame presentarme. Mi nombre es Norma Lisette Sequén de Reyes, soy de Guatemala y tenemos con mi esposo ya para 5 años de estar pastoreando una iglesia. El Señor pues nos ha permitido ser guías de su pueblo, ¿verdad? Entonces yo le doy la honra al Señor en esta noche por el privilegio que tengo de compartir la palabra con ustedes, ¿verdad? Yo le agradezco al Señor porque ha sido bueno en mi vida y Él me ha permitido servirle en muchos ámbitos del servicio de la iglesia. Dios me ha permitido capacitarme para poder servirle bien a su pueblo. Les comento, yo creo que el único caballero que está acá es mi esposo. Él es Pastor Oscar Reyes, también de Guatemala. Eh, Acá están 2 hermanos que son miembros de nuestra congregación, la hermana Sandra Larios y hermano Carlos y hermana Fátima, que son del Ministerio de Alabanza de nuestra congregación. Entonces, vamos a dar inicio en esta noche. Les agradezco por tomarse el tiempo de venir y conectarnos. Estos son unos medios de bendición si lo sabemos usar. Amén. Entonces hoy en esta noche voy a orar para dar inicio a lo que el Señor pues me va a permitir compartir con cada uno de ustedes. Amén. Voy a orar, inclinemos nuestro rostro, Señor amado, en esta noche te damos gracias por el tiempo permitido que nos das en este día, Señor. Hoy, Señor bendito, vengo delante de tu presencia, Señor, primeramente a pedirte perdón si te he fallado con mis ojos, Señor, si te he fallado con alguna parte de mi cuerpo, Padre amado. Yo te pido que tengas misericordia de mi vida, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú me permites, Señor, ser de bendición para mis hermanos, Señor amado, para mis hermanas, Padre de la gloria. Yo te agradezco en este tiempo porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, eres un Dios maravilloso. Te agradecemos, Padre de la gloria, en este día, porque sabemos que tú traes una palabra, un refrigerio, Señor, para cada una de nosotras, Señor Jesús. Tú eres bueno, Padre. Te agradezco en esta noche, Señor, y yo te pido con todo mi corazón, Señor amado, que la palabra que yo voy a impartir en esta noche, Señor, sea una palabra de bendición, Señor, y que caiga en una tierra fructífera, Señor amado. Bendecimos en esta noche a la pastora, Señora amada, a la pastora Quiroga, Señor bendito. Gracias, Padre. Bendice su vida, bendice su ministerio, Señor. Y que cada día que pase, Señor, ella pueda ver tu gloria manifiesta en su vida, Señor. Amén y amén. Amén, mis amadas hermanas. Fíjense que yo meditando en la palabra, yo sentía en mi ser en que en este tiempo hay muchas mujeres cristianas que han olvidado a qué fueron llamadas. Muchas veces por los ires y venires de nuestra vida, a veces nos olvidamos del llamado que el Señor nos ha hecho. Pero ¿por qué pasa esto?
porque muchas veces nosotras mismas hemos estancado lo que el Señor nos ha dado como hijas de Dios, como siervas, como servidoras, incluso como pastoras, como evangelistas. Muchas veces nosotras hemos puesto un estancamiento. En este tiempo de pandemia, si ustedes se dieron cuenta, muchas iglesias se detuvieron, incluso pastores evangelistas son los evangelistas, son los que proclaman la venida del Señor, los que proclaman salvación, se detuvieron en este tiempo. Pero nosotras como mujeres tenemos que ser mujeres empoderadas de la palabra. Ese es el tema de hoy en la noche. Mujeres empoderadas en la palabra. Y hoy vamos a aprender y vamos a comprender por qué tenemos que estar empoderadas en la palabra. ¿Para qué tenemos que estar empoderadas en la palabra? ¿Qué va a repercutir el que yo esté empoderada de la palabra? Amén. Vamos a empezar en esta noche. Primeramente, alguna de las hermanas pudiera leerme. Vamos a participar todos, ¿sí? Alguna de las hermanas pudiera buscar Hechos 1:8. Activa su micrófono y lo lee, por favor. A ver, hermanita, empiezo versículo 8, ¿sí? Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solamente Amén, 8, ¿sí? Sí, hermana, amén. Muchas gracias, hermana. Entonces dice que el Señor nos dará poder por el Espíritu Santo y se oirá en Samaria y en toda la tierra. Amén. Quiere decir de que como hijas de Dios, y yo creo que acá habemos varias de varios países, tenemos que ser esa voz que necesita la tierra en este tiempo, porque en este tiempo muchas mujeres nos hemos detenido por cuidar a nuestros hijos, por cuidar a nuestros padres, incluso si en la familia pues nos dio COVID, teníamos que cuidar y posiblemente orábamos, leíamos la palabra, pero era solo para familia, solo para la casa, ¿verdad? Entonces, este ya es el tiempo en donde nosotras nos tenemos que levantar empoderadas. Y yo les voy a decir qué significa empoderada. Dice en el diccionario tradicional, empoderada es una autoridad o poder que se le da a alguien para hacer algo. Dice una autoridad o poder. O sea que a nosotros el Señor por medio del Espíritu Santo nos ha dado autoridad y poder. Amén. Entonces, también dice que eso es empoderada. El empoderamiento es fundamental para el desarrollo social de la familia, de un país y para lo eclesiástico, que somos las iglesias. Amén. Entonces, ya dijimos, empoderada es autoridad y poder que se le da a alguien para hacer algo. O sea que nosotras como mujeres somos empoderadas en la palabra del Señor para hacer algo, para ayudar a alguien, para ir y dar. Amén. Ahora vamos a hablar de algo bien importante que usted y yo como mujer tenemos que saber. El Señor nos ha dado a nosotros libre albedrío y eso todos lo sabemos porque la palabra lo dice. Nosotros tenemos el libre albedrío para decidir cómo le queremos servir a Dios. ¿Le queremos servir en excelencia? ¿Más o menos? ¿O no le queremos servir? Son tres cosas que nosotros tenemos que tener bien claro. ¿En qué nivel estás tú? ¿En qué nivel estoy yo? ¿Le estoy sirviendo bien? ¿Medio o no le estoy sirviendo? Me hace falta empoderarme de la palabra si no le estoy sirviendo. Y si le estoy sirviendo medio en la congregación, definitivamente también me hace falta empoderarme de la palabra, aprender aún más acerca del servicio. Amén. Dice también que empoderamiento es desarrollar en una persona la confianza y la seguridad.
Nosotras como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos que tener seguridad. Tenemos que tener seguridad y confianza en nosotras mismas. Muchas veces cuando venimos nosotros al evangelio, al menos a mí me pasó cuando yo me convertí, yo decía que a mí me daba miedo servir. Yo decía, ay no, yo no voy a servir porque me da miedo. Yo decía, ay no, las hermanas, ay, tanto ridículo que hacen. Y yo así todavía juzgando a las hermanas, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo te toca, te empodera, te da la capacidad y te da la seguridad y la confianza en ti misma para servirle, le vas a servir con libertad al Señor. Y le vas a enseñar a muchas mujeres que el ser cristiana no es algo que no podamos hacer las mujeres. Las mujeres tenemos mucho que hacer en casa, en el trabajo, cuidar a los niños, atender a nuestros esposos, mantener la casa limpia, todos los quehaceres del hogar. Pero como el Señor nos empodera día con su palabra, nosotros podemos venir y hacer trabajo en la iglesia, un servicio de excelencia. Una mujer empoderada hace un servicio en excelencia por amor a Dios, por amor a las almas y por amor a uno mismo. Porque así como un día me sirvieron a mí, me hablaron antes de yo ser cristiana, yo tengo que ser agradecida con el Señor por lo que los hermanos o las hermanas hicieron en mi vida para que yo conociera del Señor. ¿Amén? Entonces tenemos que tener confianza, tenemos que tener seguridad, tenemos que tener capacidad. La capacidad a veces mucha gente piensa de que el que es cristiano lo sabe todo y no es así. Nosotros como cristianos sabemos de que todo lleva un proceso. Somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, dice la palabra. Entonces sabemos que cuando iniciamos en el evangelio no lo sabemos todo. Tenemos que aprender, nos tienen que capacitar, nos tienen que enseñar. Y después de haber sido capacitadas y enseñadas por un líder, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Esto es una cadena, amén. A mí me enseñaron siervos de una iglesia, servidores de una iglesia. Me ayudaron mujeres en una iglesia. Mi pastor me ayudó, me daba enseñanzas bíblicas de liderazgo, escuelas proféticas, escuela de liberación. Fui preparada. Cuando tú y yo somos preparados por nuestros pastores y nuestros líderes dentro de una iglesia, ahí nos están dando poder, nos están empoderando en la palabra, porque nos están enseñando palabra de Dios, para que después nosotros seamos luz y podamos venir a capacitar a otros. Entonces dice también que empoderar también es seguridad en sí misma, en sus capacidades, en su potencial y sus acciones y decisiones para afectar la vida positivamente de otros, lo que yo les decía, ¿verdad? Muchas veces no me gusta hablar de iglesias ni nombres, pero muchas veces hay iglesias en donde, bueno, ya te convertiste, ya sos parte de la iglesia, sentate, vení, escuchá y hasta ahí. Y no es así, mis hermanas, no es así, mis amados pastores. Nosotros como cabezas de una iglesia, como guías espirituales de un pueblo, nosotros como pastores tenemos que tomarnos a la tarea de venir y enseñarle al que empieza, porque muchas veces les han hablado en que si sos evangélico vas a prosperar, si sos evangélico vas a tener dinero, si sos evangélico vas a tener carros, casas. Sí es cierto que el Señor nos puede bendecir materialmente, pero depende de cómo nosotros nos comportemos en el caminar cristiano. Amén. De la noche a la mañana no vamos a cambiar. Y como yo siempre he dicho, cada cosa que hagamos en nuestra vida, sea buena o sea mala, tiene consecuencias. Amén. Y si nosotros venimos al evangelio mal, venimos de una vida pecaminosa, tenemos que entender que si pecamos,
mucho, mucho, mucho. Cuando no conocíamos al Señor, tenemos que entender que tenemos que pasar un desierto, que tenemos que pasar una prueba, amén. Pero ustedes y yo sabemos que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos soportar, que no podamos aguantar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras como mujeres? Empoderarnos todos los días en la palabra de Dios. Yo le voy a hablar de varias mujeres de la Biblia que fueron empoderadas, que nuestro Señor vino y las empoderó para que fueran ejemplo para nosotros en este tiempo. Porque, mira hermano, la Biblia no fue escrita por gusto, no fue escrita porque se le ocurrió a alguien o alguien se la inventó. No, hermanas, la Biblia fue escrita con un propósito para todos los siglos, ¿sí? Hasta que el Señor venga, la palabra de Él se va a cumplir, amén. Entonces, vamos a ver también cómo debe de ser una mujer empoderada. Una mujer empoderada no va a ser aquella que tiene poder y para pegar y para pelear y para querer destruir a alguien si nos hizo algo. No, el empoderamiento no se trata de eso. El empoderamiento en el Señor, el empoderamiento en la palabra se trata corregirme a mí misma primero, aprender, venir yo y todo lo que a mí me enseñan lo pongo en práctica en mi vida. Y después yo voy a venir a formar a otro hermano, ¿sí? De eso se trata el empoderamiento. El empoderamiento se trata de capacitarnos, de enseñarnos, de darnos algo para hacer algo. Amén. Entonces, nosotras tenemos que aprender que el empoderamiento de la palabra, es algo necesario para la vida de todo cristiano. Hombre, mujer o joven. Y de eso nosotros como pastores nos tenemos que encargar. ¿Ven? Vamos a ver cómo debe de ser una mujer empoderada. Miren, mi hermana, muchas veces nosotras mismas nos degradamos como mujeres para el servirle al Señor. Puede ser que venimos de familia en donde el hombre es muy machista. La mujer no puede. La mujer no debe, porque yo recuerdo a la iglesia donde iba mi abuelo, era una iglesia de esas cuadraditas, los hermanos varones de este lado, las hermanas mujeres de este lado hasta adelante, las señoritas atrás y los niños hasta atrás, así. Tenía que estar casado el que servía. Habían varias reglas dentro de la iglesia, y esas reglas se tenían que cumplir si quería formar parte de un liderazgo. Entonces, muchas veces habían mujeres que estaban solas, ¿verdad? Ya sea viudas o divorciadas, pero no podían servir porque no tenían a un varón a la par. Pero por eso vino el Señor Jesús a dar en su vida en la cruz del Calvario para romper ya todo eso. El Señor ya pagó eso en la cruz del Calvario, hermanas. Creamos en fe, tengamos la convicción de que usted y yo podemos trabajar en el reino, trabajar para el reino, trabajar dentro de una iglesia. No sé, en otras iglesias del mundo, no sé, pero acá en Guatemala hemos visto que la mayor parte del liderazgo la tienen las mujeres. Estuve en una iglesia donde el liderazgo, todos los ministerios eran líderes mujeres. Todos los ministerios eran líderes mujeres. La que dirigía mayor parte de la iglesia era la pastora. A mí a veces me toca el 95% del dirigir la iglesia porque mi esposo aún trabaja en lo secular. Pero siempre cuando yo hago algo dentro de la iglesia o una hermana me dice, mira hermana, quiero hacer tal actividad, hagámosla. Entonces, hacemos el plan de trabajo y yo le digo a mi esposo, mira, fíjate de que se va a hacer eso. Vaya, está bien. Pero si él me dice no se hace, yo no lo hago, aunque yo quiera. Entonces, allí es donde viene el trabajo en equipo y respetando a mi autoridad, a mi cabeza, que es mi esposo.
El hecho que yo sea la esposa del pastor no quiere decir que yo mande. No, mi esposo va dirigido por Dios. Él me dirige y me cubre a mí. Entonces yo tengo, antes de hacer algo en la iglesia, yo primero consulto con mi esposo. Pero en otras iglesias, la mayor parte, bueno, en esta iglesia donde yo salí, la pastora era la que decidía. Se hace o no se hace, la pastora decide, ya sea en el ministerio de niños, de jóvenes, de damas, de caballeros, el de alabanza, casi que lo dirigía la pastora. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también, porque nosotras como mujeres nos debemos a una autoridad dentro de las iglesias. Bueno, en el ministerio de niños, nosotros en la iglesia, la líder es nuestra hermana Sandrita Larios y ella es una señorita soltera. Ella puede dirigir. Amén. Por el momento, el ministerio de alabanza, pues lo dirige los esposos Yantuch, hermano Carlos y hermana Fátima, que son esposos, ¿verdad? Igual hermana Fátima ya sabe. Se va a hacer algo, hermano Carlos es el que tiene que, mire, bueno, esto, vamos a hacer esto, ¿verdad? Él se comunica con mi esposo. Entonces nosotros tenemos que aprender también a sujetarnos a nuestras autoridades, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber, el Señor nos dio la potestad. El Señor nos ha empoderado como mujeres para trabajar dentro del reino y para el reino y trabajarle a Él dentro de una iglesia. Pero también nosotros tenemos que saber y entender que todo se hace bajo la dirección del Señor. Para que algo dentro de tu iglesia salga bien, ora, ayuna, lee la palabra y vas a tener confirmación de lo que estás haciendo. Esas son 3 pasos esenciales en la vida de nosotros los cristianos y los servidores. Amén. Porque a veces son puras emociones lo que queremos hacer dentro de la iglesia. Pero cuando es algo que el Señor ha puesto, va a estar respaldado por estos 3 puntos que nosotros tenemos que tener dentro de las iglesias. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser una mujer empoderada? Tiene que tener una buena autoestima. Una buena autoestima. ¿Qué significa eso? Tenemos que estar alegres, no tenemos que estar tristes, ya no nos tenemos que recordar del pasado. Si en el pasado fuiste lastimada, si en el pasado fuiste violentada como mujer, si en el pasado como niña no te amaron tus padres, fuiste despreciada, si en el pasado mucha gente vino y te despreció, mucha gente vino y te dio la espalda, eso fue en el pasado. Eso se queda atrás, ya todo eso pasó. Nosotras como hijas de Dios, todo lo dejamos en sus manos porque Él ya pagó un precio en la cruz del Calvario. Tenemos que tener nuestra autoestima alta en el Señor, no alta en los hombres, así elevarme yo puedo, solo yo soy, solo yo quiero. No, tenemos que tener una autoestima alta en el Señor para honrar su nombre. Porque lo primordial que tenemos que tener nosotras como mujeres empoderadas es exaltar el nombre del Señor. Amén. Dice también el número 2, conocemos nuestro mundo emocional. Algo bien importante. Muchas veces si estamos tristes, se nota. Si estamos alegres, se nota. Si estamos enojadas, se nota. Les voy a confesar algo y me voy a ministrar con ustedes. A mí a veces me cuesta mucho con mi carácter y yo le pido al Señor que día a día Él me vaya cambiando, porque cuando yo estoy enojada se me nota rapidito en mis gestos, en mi cara, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque lo emocional a veces lo demostramos con actos o con acciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar la manera de que si aún se nos eleva nuestro enojo, nuestra ira, ¿verdad? Entonces ponerlo en los pies del Señor y para que sea el Señor pues que tome el control en nuestro mundo emocional, ¿verdad, hermanas? Pero muchas veces en casa nos molestamos, pero ya no es igual que antes. En casa discuto con mi esposo, pero resolvemos de otra manera, ya no como antes. Entonces, si en casa hubo un problema, bueno, Señor, toma el control, yo te tengo que ir a servir hoy
y te voy a ir a servir con amor, te voy a ir a servir porque te amo, te voy a ir a servir de agradecimiento, Señor, y quita todo estorbo. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén, hermanas. También dice, tenemos que tener la característica de líder. Aquí viene algo muy importante. Cuando uno viene a los pies del Señor, conforme van pasando los días, las semanas, los meses, incluso pueden pasar años sin que usted le sirva al Señor, pero a veces es por pena, es por miedo, es porque le da vergüenza al público, porque le da vergüenza que la vean servir, porque le da pena, o porque en el pasado usted fue desechada en muchos lados, tal vez en la escuela, con su familia. Entonces, nosotros tenemos ese temor de que nos vayan a despreciar, ¿verdad? O que nos vayan a hacer un mal gesto. Tenemos ese miedo y por eso a veces nos cuesta servir dentro de una iglesia. Pero cuando usted y yo ya traemos en nuestro ADN el ser líder, el Señor rapidito se lo muestra a sus profetas o a sus pastores. Amén. A mí, yo como le digo, a mí me daba miedo el servicio. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo tenía como unos 20 días de haber aceptado al Señor después que regresé de un encuentro muy hermoso. Yo tenía como 20 días cuando se acerca la pastora y me dice, hermana Norma, necesito que lea mucho la Biblia. Y yo, bueno, pastora, ¿va? Y ella, hermana Norma, ¿qué leyó hoy? ¿Va? Y como yo no era muy así que me gustara la lectura, no mucho. Entonces yo, pastora, fíjese que no le iba. Y ella me decía, no, es que necesito porque necesito que Dios me dé una confirmación. Y yo así, bueno. Yo hacía lo que ella me decía. De repente se acerca el líder de evangelismo y me dice, hermana Norma, sí, le dije así, dígame. Mire, me dijo, yo necesito que usted mañana venga a una reunión. Bueno, le dije, y yo llegué a la reunión y me dijo el Señor de que hoy vamos a orar por usted porque usted es evangelista. Y yo así, pero si me da vergüenza hablarle a la gente, ¿va? Me da vergüenza dar mi testimonio, me da vergüenza decir de dónde vengo. Y yo así como que no muy, y me decía, vamos a orar, hermana, porque el Señor a mí me mostró de que usted tiene que meterse al evangelismo con nosotros, le vamos a enseñar, se va a ir con nosotros. Y ese fue mi primer ministerio cuando yo vine a los pies del Señor. Media vez, yo me fui una vez con ellos, a donde ellos fueron a evangelizar, el Señor me atrapó ahí, hermanas. El Señor me atrapó ahí, me empoderé para hablar. Ya después, las hermanas así como, miren, hermanas Norma, hermanas, créanme, a pesar de que yo soy mujer, a mí no me daba pena irle a hablar a un hombre, a un joven, a una pareja. Yo iba y yo les hablaba cuando salíamos a evangelizar con los hermanos de la iglesia. Y el pastor siempre decía, les encargo, hermana Norma, decía, porque ella cuando ustedes sientan se va a ir ahí, se va sola, ¿va? Entonces ella empieza, entonces hay que cuidarla. Entonces yo misma me empecé a empoderar en el Señor, a decirle, Señor, hazme fuerte, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, dame fuerza, Señor, para poder ir y hablar de tu palabra, para poder ir y decir lo que tú hiciste en mi vida. Porque mire, hermana, si usted quiere evangelizar a alguien, háblele de lo que Dios hizo en su vida. Porque por lo menos, mire, en mi persona, yo era bailarina, me gustaba tomar, me gustaba fumar, era bien creída, bien presumida, y en mi colonia como que no muy me querían, ¿verdad? Porque yo era así, pero a mí eso no me importaba. Pero cuando fueron viendo el cambio, cuando yo entré al evangelio, hermano, mire, mis hermanas, yo muchas veces me sorprendía porque a la gente que yo muchas veces le hice daño, y me decían, puchica, mamá, ¿cómo ha cambiado? Yo le decía, mire, yo sola no lo hice, lo hizo el Señor. Él me ayudó a cambiar, porque yo quería cambiar, porque yo quería tomar otro rumbo en mi vida. Entonces, el Señor lo puede hacer. Mire, yo vengo de esto, yo vengo de lo otro. Ya no me daba miedo hablar, ya no tenía vergüenza de dónde el Señor a mí me había sacado.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo misma me estaba empoderando de la palabra. Yo misma me estaba diciendo, o sea, demostrándome a mí misma en mi interior de que yo estaba haciendo algo bueno y que yo estaba ayudando a alguien que necesitaba. Entonces, el ser líder muchas veces lo traemos desde el vientre de nuestra madre. El ser evangelista lo traes desde el vientre, desde que el Señor te creó. El ser evangelista, el ser profeta, el ser salmista, el ser pastor. Hermanos, el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y si el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre, Él ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer en este tiempo. Amén. Muchas veces nosotros mismos detenemos los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. A veces por temores, por problemas, por situaciones que creemos nosotros que no tienen solución, dejamos de hacer lo que el Señor ya estaba propuesto a hacer en este tiempo, lo que el Señor ya tenía destinado para nosotros en este tiempo. Pero ahorita es el tiempo, hermanas, en que nosotros vengamos y nos empoderemos. Si usted cree que aún le hace falta aprender algo, háblele a su pastor. Háblele a su líder, mire, una enseñanza mire, por ejemplo, yo tengo duda acerca de la llenura del Espíritu Santo, pastora, mire, guíeme, dígame. Yo tengo una duda, pastora, mire, de la alabanza, o yo tengo una duda de cómo evangelizar. Entonces, nosotros estamos teniendo sed que nos enseñen, sed de la palabra. ¿eh? Nosotros queremos ser llenas de la palabra para poder ir nosotros y dar. Dice también, procuran su bienestar y el de su iglesia, el de su comunidad y el de su familia. Como mujeres empoderadas tenemos que procurar el bienestar de nosotras mismas primero para poder ayudar a los demás. A nuestra iglesia, a nuestra comunidad y a nuestra familia, incluso hasta nuestro país, ¿verdad? Porque si dos personas cambian por lo que el Señor le ha dado a usted, es algo hermoso y glorioso para el Señor. Amén. También dice, sabemos que somos responsables de vidas después que nos hayan enseñado a nosotros. Después que nos hayan empoderado a nosotros nuestros pastores. Y también nosotras mismas somos responsables del testimonio que vamos a dar. Del testimonio que vamos a dar dentro de la iglesia. Del testimonio que vamos a dar fuera de la iglesia, dentro de casa, fuera de casa. Si nosotros somos empoderadas de la palabra, vamos a poder caminar bien en todos lados, sin que nadie nos señale, ay, de balde es evangélica. Ay, que mire que de balde canta, mire que de balde habla de la palabra, que dice que es profeta y mire cómo anda. Entonces, nosotras somos responsables de nuestras vidas para impactar a otras vidas, para que conozcan del Señor. Amén. También dice que nosotras, como mujeres empoderadas, tenemos que tener fortaleza y capacidad. ¿Para qué? Para ayudar a fortalecer a otras y para ayudar a capacitar a otras. Amén. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:11. Fíjense que yo conseguí 39 versículos de empoderamiento de la palabra. Le voy a dar unos para que usted los escriba y después usted pueda meditar en ellos acerca de lo que yo les estoy dando en esta noche. El número 1 es Colosenses 11:9. Colosenses 11:9. Si usted quiere apuntar, apunte. Efesios 3:16. Efesios 3:16. También está Lucas 24:49. Lucas 24:49, Efesios 37:17. También podemos leer Ezequiel 36:27, Ezequiel 36:27, Efesios 4:12, Primera de Timoteo 1:12 y el Salmo 28:9. Son aún más, ¿verdad? Pero por tiempo no le doy los demás. Entonces usted puede venir y leer estos que le van a ayudar bastante. Amén. Ahora yo les voy a hablar de algunas mujeres de la Biblia que fueron empoderadas por Dios Padre. Amén. Y ellas quedaron
escritas en la palabra de Dios para que a nosotros en este tiempo, nosotros podamos aprender de ellas. Amén. Ellas en el plan del Señor ya estaban destinadas a que iban a servir de ejemplo para nosotros en este tiempo. Vamos a hablar acerca de Sara. Dice que Sara fue una mujer empoderada de fe, una mujer respetuosa. Miren las características de Sara. Una mujer llena de fe, respetuosa, hermosa y madre del pueblo de Israel. 4 características que tenía Sara. Y a pesar de que ella ya estaba entrada en años, dice la palabra, Dios le bendijo con la promesa, ¿sí? Entonces, mira, hermana, muchas veces las promesas se detienen, a veces porque nosotros hacemos que se detengan las promesas, amén. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Tenemos que esperar el tiempo de Dios en las promesas. Y también podemos ver algo en Sara. Podemos ver lo que Sara le dijo al Señor cuando ella fue empoderada de fe, de hermosura era una mujer muy respetuosa, ¿verdad? Fue la madre del pueblo, dice en Génesis 21:6. Dice ahí en este versículo que Sara fue empoderada de fe y de fuerzas para poder dar a luz a la promesa. Nosotras como mujeres sabemos que al dar a luz necesitamos fuerza. Y dice que Sara ya estaba pasada en años. Entonces, aquí hablamos que Sara fue llena de fe. El Señor le dio la fuerza a ella. El Señor también le dio una belleza porque dicen que Sara está hablando. Perdón, hermana, se había desactivado mi audio. Nosotros veamos en Sara las virtudes que en una mujer empoderada en fe, empoderada en respeto hacia los demás, una hermosura que el Señor le había dado y la madre del pueblo y la mujer que le dio vida a un ser, a pesar de que era una mujer ya grande. Amén. Vamos a ver también, a hablar un poco de Miriam. Ella era la hermana de Moisés, ¿verdad? Y dice de que Miriam creció en Egipto como esclava, ¿verdad? Y se acuerdan que Miriam fue la que cuidó a su hermano cuando él era bebé. Ella fue respetada por el pueblo. Miriam fue una mujer respetada por el pueblo. Y dice que Miriam, ella fue empoderada con algo muy, muy, muy importante. A ella le fue dada la profecía. Ella fue una mujer profeta y fue una mujer líder en alabanza. Entonces, ella fue una mujer que el pueblo la veía y la respetaba. Y Miriam siempre alabó el nombre del Señor. Ella siempre alabó el nombre del Señor en alabanza y en danza. Ella fue empoderada en la alabanza y en la danza. Entonces, nosotras como mujeres tenemos que empoderarnos en todo ámbito espiritual que el Señor nos ha permitido tener dentro de las iglesias, ¿sí? Mujeres llenas de fe, mujeres con profecía del Señor, mujeres líderes de alabanza, mujeres cantoras que le alaban al Señor. Tenemos que recibir ese empoderamiento del Señor en este tiempo, hermanas. Nos tenemos que levantar nuevamente con mujeres con poder para alabar el nombre del Señor y para ir por aquellas mujeres que están sufriendo lo que nosotros sufrimos. Amén. Vamos a hablar acerca de Débora. Débora, una gran sierva, hermana. Mire, hermana, la verdad, yo cuando leo la historia de ella, yo digo, cómo ella en ese tiempo tuvo esa valentía de ir en el lugar que le pertenecía a un hombre, a una cabeza, ¿verdad? Pero dice que como en ese tiempo cabal no había rey, entonces ella tuvo que venir y eso sí, ella fue con autorización de nuestro Señor.
Ella no fue, ay, como no hay hombre, yo voy a ir y yo voy a agarrar el lugar de un hombre. No. Primero el Señor le habló, primero el Señor vino y la empoderó, porque ella fue bien empoderada por el Señor. Ella también era una mujer profetisa. Ella fue una gran líder profetisa. Amén. Dice que ella fue jueza profetisa, líder de guerra. Nosotras podemos ser líderes de guerra. Tal vez no para ir a matar a nuestros enemigos físicamente, pero podemos ser mujeres líderes de guerra para derrotar al enemigo, hermanas. Agarremos nuestra espada, agarremos nuestro escudo como mujeres guerreras, empoderémonos en la palabra para ir a darle guerra al enemigo, para ir y decirle nosotras también podemos, para ir y decirle que el Señor también nos dio a nosotros el poder de ir y derrotar a todo aquello que nos quiere venir a destruir nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, incluso nuestra vida, porque hay muchas veces el enemigo nos tira dardos donde nos quiere destruir, hermanas. Pero seamos mujeres empoderadas, lideresas de guerra. Guerriemos, hermana, guerriemos en oración, guerriemos en lectura de la palabra, guerriemos en leer la Biblia. Mire, hermana, yo le voy a decir algo. Cuando usted agarra su Biblia y la lee, usted le está dando una derrota al enemigo, porque usted se está empoderando de la palabra. Usted está sabiendo lo que el Señor quiere que usted haga, que usted diga. El Señor nos está dando las armas. Aquí en la Biblia hay muchas armas que nosotras como mujeres podemos usar para vencer al enemigo. Amén. Y en eso se empoderó Débora, en que fue una mujer líder de guerra. Lideró al pueblo de Israel cuando no había un rey. Derrotó a sus adversarios. ¿Sí? Los opresores, dice que ella los destruyó. Bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz por 40 años. Y eso lo podemos ver en Jueces 5:7. Débora fue empoderada en carácter, en victoria, en poder y en oración. Porque antes de ir a la guerra oró y le pidió al Señor que le diera la victoria. Entonces, despertemos todas las Déboras. Despertémonos, hermanas. Despertémonos como Déboras a derrotar a nuestro enemigo. ¿Sí? A tener el carácter fuerte para venir y decirle al enemigo que él no tiene arte ni parte en nuestra vida, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra familia, ni en nuestra nación, ni en nuestro país. El enemigo no tiene parte, ni suerte, ni arte en nuestro país, ni en nuestro ministerio. Levantémonos a defender lo que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a ver también el empoderamiento que Ruth tuvo. Todos conocemos la historia de Ruth, una historia muy hermosa, en donde el Señor ahí nos enseña la lealtad. Porque Ruth fue una mujer leal, fue una mujer dedicada, trabajadora. Y cuando ella vino y siguió a su suegra, ella le fue fiel a Dios y ella lo pudo demostrar. Amén. También dice que, acordémonos que ella no era israelita, ella no era del pueblo. Ella era de Moab. Pero por la lealtad a su suegra, por amor al esposo que tuvo, ella creyó en nuestro Dios. Y ella le dijo a su suegra, y ella por amor a su suegra también, ella no la dejó, no le dijo, como pudiera ser en estos tiempos, ¿verdad? Se muere el esposo y la muchacha está joven y la suegra le dice, mira, andate, búscate otro, ¿va? Las chicas en este tiempo, me imagino, las que no conocen del Señor, felices se van a buscar otro canchito, ¿va? Porque ya no está el esposo y dejan a los suegros y en fin, ¿va? Pero ella no fue así. Ella siguió a su suegra. A su suegra y le dijo de que la iba a seguir. A donde ella fuera, ella iba a ir. Y que su Dios iba a ser su Dios de ella también. Entonces ella fue empoderada en lealtad, en fidelidad hacia Dios. Tenemos que aprender nosotras a ser leales al Señor y fieles al Señor, hermanos. Muchas veces nos confundimos nosotros en que tenemos que serle
fieles a nuestros pastores, a la iglesia, a los hermanos, pero nosotros como seres humanos fallamos. Pero la lealtad se la tenemos que dar al Señor, dedicársela a Él, y la fidelidad, que es algo muy importante. Debemos de ser fieles al Señor. Tenemos que ser empoderadas en fidelidad también, en lealtad. Amén. También acordémonos de que ella conquistó el corazón de Booz, ¿va? Y ella fue la bisabuela del rey David. Una mujer con propósito, que venía de una vida pecaminosa, como, bueno, al menos yo me voy a poner de ejemplo. Yo vengo de una vida destructiva. Yo vengo de una vida llena de dolor, llena de golpes, llena de desprecios. Vengo de una vida en donde muy destructiva, hermanas, muy destructiva. En otro tiempo le vamos a pedir permiso a la pastora que me dé el tiempo para dar mi testimonio. Es algo largo, pero a veces por medio de nuestro testimonio mucha gente se convierte, porque si me puedo cambiar a mí de todo lo que yo hacía, hermana, puede cambiar a muchos, a muchas. Amén. Entonces, Ruth venía de una vida de idolatría, donde bailaban, donde tomaban, pero en los planes del Señor estaba que ella iba a ser parte del linaje de Jesús. Amén. Ahora vamos a hablar de la vida de Ana. Ana dice que era una mujer empoderada en la oración. El Señor a Ana la empoderó en la oración. Todos conocemos la historia de Ana, cuánto sufrió ella con la otra esposa de su esposo, ¿verdad? Que se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Pero ella oraba fervientemente, dice la palabra. Ella era una mujer de oración y de fe. ¿A quién? ¿Quiénes de las que estamos acá necesitamos tener eso de ser mujeres de oración? Que el Señor nos vuelva a empoderar en la oración, nos vuelva a empoderarla en fe. Pidámosle al Señor nuevamente, si ya se nos olvidó, orar. Si dejamos de tener fe, si nuestra fe es chiquita, pidámosle al Señor que crezca cada día. Pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Sí? Muchas veces entra el espíritu de pereza en nosotras las mujeres, a veces por el cansancio, por el diario vivir, de no querer orar. Porque una hermana me decía, mira hermana, no, fíjese que yo ya no me dan ganas de orar, solo oro tal vez unos 5 minutos y ya me da sueño y mejor me duermo. Entonces es un espíritu que quiere venir a confundirnos, ¿sí? Entonces tenemos que pedirle al Señor que ese espíritu de letargo se vaya de nuestra vida, ese espíritu de pereza se vaya de nuestra vida, porque la oración es una arma muy importante para empoderarnos en el reino. Amén. Entonces, Ana fue empoderada en la oración. Ella fue fiel adoradora. Y acuérdense que ella fue madre de Samuel, ¿verdad? Pero era un propósito también que el Señor tenía. Amén. Vamos a hablar de Esther. Esther fue una mujer inteligente, sensata, fue una mujer valiente, fue una mujer de fe, una mujer de oración. Y era una mujer muy hermosa. Ella fue una mujer muy hermosa, de rostro precioso. Y acuérdense de que ella la agarraron para que desfilara ahí enfrente del rey, para ver si le gustaba o no, que él tenía que escoger a una de las señoritas que le pudiera gustar. Pero en los planes del Señor estaba en que ella iba a ser la libertadora de su pueblo, estando dentro del palacio del rey. Y ella fue de agrado para los ojos del rey, porque en ella se veía también pureza, ¿verdad? Fue una mujer muy valiente. Ella puso a orar a un pueblo, aún no viéndolos, ni diciéndoles, miren, oremos, como muchas veces los pastores nos dicen, hermanos, mañana es día de oración. Unos 3 o 4 llegan a la iglesia, o a veces no llegamos, ¿va? No, ella solo
le mandó a decir, miren, pongámonos en oración tantos días. Y lo hicieron. Y Dios les dio la victoria. Entonces ella fue también una mujer victoriosa. El Señor la empoderó a ella de gracia, de inteligencia y de valentía para poder salvar a su pueblo. Ella fue una mujer de fe también. Amén. Vamos a hablar de María. María, una mujer humilde, obediente, una mujer pensadora, temerosa de Dios, a pesar de su corta edad. Ella fue la madre de Jesús. Conocemos, ¿verdad? Que ella a su corta edad, pues era una mujer muy obediente. Ella obedeció a lo que el Señor le dijo, le pidió cuando mandó al ángel. Una mujer obediente. Ella honró a sus padres, ¿sí? También podemos hablar de Priscila. Priscila dice que fue profesora valiente y cooperadora, líder en la iglesia, un ejemplo de trabajo en equipo. Miren, pues dice que Priscila fue profesora valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Y muchas veces a nosotras dentro de la iglesia nos hace falta eso. Nos hace falta enseñarle a las hermanas a que sean cooperadoras, a que sean valientes para ir y enseñar, a que sean líderes. Tenemos que aprender a formar líderes dentro de la iglesia. Mire, si nosotros somos formados mal en un liderazgo, no vamos a poder formar a nadie, porque fuimos mal formados. Pero si a nosotros nos empoderaron, nos enseñaron un buen liderazgo, vamos a poder ayudar a otras a enseñarles a liderar. Amén. Y dice que Priscila tenía eso. Ella trabajó junto con su esposo Aquila. Fueron discípulos de Pablo. Y ellos, Priscila y Aquila, empoderaron y formaron a otro. Fue Apolos para la obra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser como Priscila y como Aquila. Predicar la palabra, formar hermanos, formar líderes, ser cooperadores dentro de la iglesia. Y ese es un ejemplo, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, lo podemos encontrar, podemos ver nosotros y aprender. ¿Sí? Para terminar, hermanas, yo les quiero decir algo. Dios necesita mujeres valientes, mujeres radicales, con las características de Esther, con las características de María, con las características de Débora, de Sara, de Miriam, con las características de Ana, con las características de Ruth. Esas son las mujeres empoderadas que el Señor quiere en este tiempo. Y a ti te hablo, mujer, líder, pastoras, evangelistas, profetas, salmistas, maestros. A ustedes les habla el Señor en esta noche. Levantémonos, ya es tiempo de levantarse. El Señor nos dejó la palabra, la Biblia, para empoderarnos nosotras mismas, para aprender, para darnos un espíritu fuerte, un espíritu guerrero. Dios nos pide que se levanten esas Déboras, que se levanten esas Anas. Levántense, mujeres. Ya es tiempo que nos levantemos, que nos sacudamos el hollín, que nos sacudamos el polvo. Porque en este tiempo el Señor nos puso con un propósito de ser empoderadas en la palabra para ir y levantar a otras. De ser empoderadas en la palabra para ir y hablar de aquel que nos salvó. Aquel que dio su vida en el Calvario. Evangelista, a ti te hablo, levántate. Ya es tiempo de levantarte, evangelista. Si no, las piedras van a hablar. Levántate, evangelista. Dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Empoderémonos de la palabra de Dios. Empoderémonos de la alabanza. Empoderémonos de la oración. Empoderémonos del ayuno. Tengamos decisiones, que se nos quite el miedo de hablar de la palabra.
Que se nos quite el miedo de venir y luchar y decirle al enemigo que nosotras somos más que vencedoras. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanas. Levantémonos, ya es tiempo, mujer, levántate, profetiza, habla de la palabra, alaba al Señor. La alabanza, en la alabanza se rompen cadenas, se rompen yugos, en la alabanza hay sanidades. Enseña, maestro, enseña palabra para que se empoderen. Levántense, profetas, hablen, es tiempo de volver a nuestro primer amor. Si ya se nos olvidó quién nos amó, si ya se nos olvidó cuánto hizo Jesús en esa cruz por usted y por mí, es tiempo de volver a nuestro primer amor. Empoderémonos del amor de Jesús nuevamente para levantarnos, para levantar la espada, para ponernos la armadura del Señor y ir a hablar a todos aquellos que aún hacen falta. Si el Señor no ha venido es porque todavía faltan los escogidos, todavía faltan muchos. Y depende de ti, depende de mí, que nos levantemos y vayamos en pos de aquellos que necesitan una palabra. Aquellos que necesitan que tú les digas, si yo cambié, tú puedes. Aquellos que necesitan que les digan, levántate. En el nombre de Jesús es sano. Hay muchos que necesitan esa palabra. Hay muchos que necesitan salir de esas cárceles de opresión, de tristeza. Y de eso nos está hablando el Señor hoy. Empoderémonos nuevamente de la palabra de Él para ser mujeres guerreras, mujeres valientes, mujeres de oración, mujeres líderes. Formemos otros líderes para que el reino se expanda, para que sea el Señor en nuestra vida hablando. Empoderémonos cada día más. Pidámosle al Señor entendimiento y sabiduría. Que cada pastor el Señor le muestre, que cada pastor el Señor le guíe en donde su pueblo necesita ser empoderado. Levantémonos, mujeres, mujeres guerreras, mujeres valientes. Esas mujeres que aún tienen tristeza en su corazón, entréguenlo. Mujeres que están enfermas en esta noche, que sean sanas en el nombre de Jesús. Mujeres que están cautivas aún, mujeres que aún están encarceladas, que sean libres en el nombre de Jesús. Es tiempo, mujeres, es tiempo, hermanas, levantémonos empoderadas en la palabra del Señor. Que podamos nosotros saber, nosotras mismas, sepamos quién es nuestro Padre. Y Él es el que nos da la fuerza, nos da la valentía y nos da las armas para ser esas mujeres poderosas en su nombre. Poderosas en su nombre. Amén. Amén, mis hermanas. Que Dios me las bendiga mucho. Que espero que el Señor les haya hablado en esta noche. Que Dios las bendiga a cada una por nombre. Les mando un fuerte abrazo desde Guatemala. Dios les bendiga. Amén, hermana pastora. El tiempo es suyo.